Buenas, en la entrega de hoy trabajaremos por el programa de alta-baja modificaciones de la tabla equipo. Para ello repasemos rápidamente la estructura de la tabla correspondiente, equipo. NRO serie es la clave de la tabla, es de tipo varchar de 30, una cadena de texto. Code tipo equipo de tipo entero es una FK con la tabla tipo equipo. Código marca de tipo entero, una FK con la tabla marca. La columna modelo, una cadena de texto de longitud fija, 50 caracteres. NRO proveedor de tipo small int es una FK con la tabla proveedor. Tipo propiedad, una cadena de texto de longitud de un carácter con 3 valores posibles. La columna comentario es de tipo varchar de 255 caracteres y permite valores nulos, es decir, la ausencia del dato ingresado para esa columna. Vayamos a nuestra resolución equipos. Agregamos un nuevo formulario, FRM equipo. Este es el diseño propuesto para el formulario. Repasemos los datos ingresados: el número de serie, una caja de texto, el tipo de equipo. Fíjense que el dato se relaciona con otra tabla, con la tabla tipo equipo en este caso, por lo que proponemos un combo box de manera que el usuario pueda obtener todos los registros, todas las filas de la tabla tipo equipo y seleccionar el que desee. Lo mismo ocurre con marca, cuyo dato viene de la tabla marca. El modelo se ingresa, se selecciona el proveedor de una lista, se selecciona el tipo de propiedad y opcionalmente se ingresa el comentario. Botones de grabar, que va a permitir insertar un nuevo equipo o actualizar los datos de un equipo. El botón cancelar, que permitirá limpiar la pantalla, y el botón eliminar, que permite eliminar un equipo en la base de datos. Por el lado de la pestaña de consulta, en la siguiente clase estaremos viendo la programación de esta pantalla. Ok, lo nuevo entonces en este caso es que tenemos que traer datos de tablas referenciadas y facilitar la selección de estos datos por parte del usuario. Entonces, para ello, este combo box deberá traer los datos de las tablas, en este caso tipo equipo, deberá traer los datos de la tabla marca y la tabla proveedor. Le mostraremos al usuario la descripción de estas tablas, pero internamente deberemos manejar el código, la clave de cada tabla, que es el elemento que necesitamos para insertar o actualizar en la fila de la tabla equipo. Es decir, el usuario selecciona el dato del tipo de equipo a través de la descripción, pero internamente precisamos del código del tipo de equipo para insertar la fila o actualizarla en la tabla equipo. Bien, otro tema que veremos en esta clase es el uso de módulos, de métodos declarados a nivel de módulo que permiten reutilizar el código repetitivo para el acceso a datos. Si recuerdan la clase anterior, en la M tipo equipo siguiendo el método conectado, nos fijamos que hay mucho código, todo este bloque de código que es muy repetitivo. También el de eliminar, si se fijan, es el mismo bloque de código que se escribe dos veces en este caso, ¿no? Bien, lo que proponemos ahora es la creación de un módulo que contemple métodos de acceso a datos que son comunes dentro de la aplicación, es decir, que se utilizan en varias partes. Ok, agregamos un nuevo módulo a nuestro proyecto, el mismo se llama módulo de acceso a datos. Abrimos el mismo, vamos al principio del archivo, importamos el espacio de nombre de SQL Client, el proveedor de datos administrado para SQL Server, módulo de acceso a datos, todo lo que tenga que ver con los accesos a datos, ya sea declaración de objetos,
funciones, procedimientos que permiten interactuar con la base de datos estarán declarados en este módulo y estarán disponibles para todos los programas de la aplicación. Bien, lo primero que quisiera mostrarles es cómo agregar un comentario dentro de el módulo. Fíjense que está la declaración de tipo public del objeto conexión BD, que es de tipo interfaz de conexión. Bien, si se fijan aquí arriba tenemos el summary, barra summary y observaciones, remarks. Fíjense que en summary aparece un comentario, objeto de conexión a servidor de base de datos SQL Server. ¿Cómo agregar el comentario y para qué sirve? Bien, vamos a ver para qué sirve el comentario. Si vamos a login, vamos al botón OK. Aquí estamos utilizando ese objeto declarado. Presiono Control J. Está el objeto. Fíjense, al posicionarme sobre el objeto referenciado, aparece el comentario, objeto de conexión a servidor de base de datos SQL Server. Es decir que le ayuda al programador, comentario que ayuda a la hora de programar. Fíjense que este módulo está pensado de manera tal a que el mismo pueda ser utilizado, o mejor dicho, reutilizado en otros proyectos que ustedes tengan. Inclusive pueden ser por programadores distintos. Entonces la importancia del comentario, del uso de comentario en los códigos que van a ser reutilizados por otras personas es muy importante. ¿Cómo agregar? Bien. Declaro una variable. Si quiero agregarle un comentario, simplemente coloco 3 comillas simples y automáticamente aparece la estructura para los comentarios. Bien, entonces 3 comillas simples por encima de la declaración de la variable y se habilita la estructura correspondiente. 1, 2, 3. Ok. Echemos un vistazo a lo que incluye este módulo de acceso a datos. Primeramente declara un objeto de tipo conexión, un objeto de tipo command, comando SQL, un adaptador de datos, un objeto data reader que en las siguientes clases utilizaremos, objetos de tipo parámetro que utilizaremos en esta clase, una cadena de conexión de tipo string que los programas utilizarán para armar las instrucciones de SQL. Bien, eso por el lado de definiciones de objetos. Por otro lado, este módulo de acceso a datos brindará una serie de servicios, métodos, procedimientos y funciones que permitan ejecutar alguna actividad en la base de datos y realizar alguna acción en la base de datos. Veamos de qué se trata. Subejecutar es un procedimiento que ejecuta un comando en el servidor de base de datos SQL Server. El mismo posee 2 parámetros, si nos fijamos aquí en su declaración, y los comentarios también incluyen, si se fijan, comentarios específicos para cada uno de los parámetros. Es decir, a la hora de utilizar este método vamos a tener los comentarios correspondientes, ver qué significa cada uno de los parámetros del método, en este caso de un procedimiento sub. El parámetro BSQL es la instrucción, la cadena SQL que se tiene que ejecutar. Por otro lado, bParámetros es un arreglo de objetos tipo object que van a ser pasados al objeto comando. Un poco más adelante veremos cómo funciona esto y de qué se trata. Así, a grosso modo, vemos que este subejecutar SQL contempla el manejo de excepciones, abre la conexión a la base de datos, prepara un comando, le establece la cadena de conexión y el comando y la conexión, el objeto de conexión al objeto SQL command recorre el arreglo de parámetros suministrado al mismo y por cada parámetro lo pasa al objeto SQL command. Ejecuta el comando, termina, si ocurre una excepción, arroja la excepción a quien llamó al método,
Finalmente cierra la conexión. Bien. Veamos otro método. Aquí tenemos una función, en este caso traer data table, función que retorna un objeto data table resultante de la ejecución de una instrucción select sobre una tabla en especial. El parámetro guión bajo tabla es el nombre de la tabla. Esta función no incluye parámetros SQL. Columna orden, número ordinal que indica la columna por la cual se ordenan los datos. Esto es para aplicar un criterio de ordenamiento. Por ejemplo, quiero ver todos los datos de la tabla marca ordenados por su descripción o ordenado por la clave, etc. Fíjense, retorna un objeto de tipo data table. ¿Qué hace esta función? Internamente declara un objeto data table, control de excepciones, abre la conexión a la base de datos, prepara un comando, establece el command text, instrucción SQL, /from, el parámetro recibido, el nombre de la tabla, ordenado por la cláusula order by dentro de la instrucción SQL. Establece la conexión del objeto mediante el uso del objeto SQL Data Adapter, también declarado en el presente módulo. Se instancia el objeto SQL Data Adapter, se llenan los datos en el data table y se retorna al objeto data table. Nuevamente cierra la conexión si es que la misma logró abrirse. Fíjense que tenemos otra función traer data table. Voy a cerrar esto. Función traer data table con el mismo nombre. Esto se llama sobrecarga de métodos. Tenemos dos métodos con el mismo nombre pero distintas definiciones. Bien, en este caso esta función traer data table tiene otros parámetros. Tiene una instrucción SQL a ejecutar y luego un arreglo de objetos, un param array de objetos parámetros que serán suministrados al objeto SQL command a ejecutar en la base de datos. También retorna un objeto data table. Dependiendo del uso, utilizaremos uno u otro método. Otra función traer data table, pero que en este caso recibe solamente la instrucción SQL que va a ejecutar y la misma no incluye parámetros. Nuevamente una sobrecarga. Ok.